Pues, bueno, aquí estamos todos. Así que vamos a orar, hermanos, y así pues continuamos con el estudio del libro de Daniel, para que Dios así mismo hable a nuestras vidas en una manera especial y que podamos entender, ¿verdad? Lo que es el mensaje esencial de este libro, el mensaje profético, para que así mismo todo lo que hablemos sea para edificación. Bien, así que vamos a orar en este momento. Recordemos, hermanos, vamos a seguir orando así mismo también por los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Que están ahora mismo en situaciones difíciles en cuanto a la provisión, en cuanto a sus finanzas, los hermanos que han compartido, ¿verdad? Enfermedades, de igual manera, para que Dios así mismo obre en sus vidas. Un segundo. Déjenme cargar acá para que podamos ver mejor. Y a ver si puedo ver mejor así. Ok, a ver si te cambio acá. Ahora que quiero, vamos a orar. Comenzamos, amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra en este momento. Te agradecemos, Padre Jehová, por las dificultades. Te agradecemos, Padre Jehová, de igual manera, Señor, por los retos y los obstáculos, porque no son imposibles para ti y porque asimismo, Padre, son utilizados como una oportunidad para que tu nombre sea glorificado. Pedimos, Señor, que hable a nuestras vidas a través de tu palabra, que te muevas en una manera especial, Padre, y que podamos meditar en tu palabra diariamente. Padre, que podamos madurar, crecer en ella y aplicarla a nuestras vidas diariamente, Señor, sin desvío alguno. Pedimos, Jehová, Señor, que mientras continuemos estudiando el libro de Daniel, que continúes tocando nuestras vidas, abriendo nuestros ojos, dándonos entendimiento, para que así podamos entender, Señor, las profecías que son compartidas en el libro de Daniel, cómo se conectan, Padre, con otras profecías establecidas en otras partes de la Biblia y la conexión, Señor, así mismo también con lo que es el libro de Apocalipsis. Te adoramos y agradecemos, Padre Jehová, por estar trabajando en las vidas de las personas que están enfermas. Gracias por los testimonios de sanidad. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te pedimos, Padre Jehová, que nos ayudes en este momento de turbulencia, Padre, en nuestra sociedad, donde hay tanta discordia, tanta falta de armonía, tanto desacuerdo, Padre, y que podamos enfocarnos en ti amando a nuestro prójimo como hacia nosotros mismos y dándote el lugar que te mereces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Vamos entonces así mismo a mirar en este momento lo que es, ¿verdad? Algún resumen específico aquí, ¿verdad? De lo que se trata el libro de Daniel. Dice Daniel 2:20 al 22, y Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Me asusté yo mismo. Y con él mora la luz. Estuvimos hablando, ¿verdad? Que
prácticamente acá nos da entendimiento, nos da el entender de como una sombra, por decir, de lo que va a estar pasando así mismo en el libro de Daniel con el mensaje que recibe de Dios. El libro de Daniel es muy importante por varias razones, incluyendo el hecho de que es un misterio, resalta lo que es la soberanía de Dios, no la del hombre. Daniel anticipa a Cristo, el Hijo del Hombre, en el capítulo 7, versículo 13. Vamos a leer rapidito aquí, ya que estamos haciendo un resumen rapidito y después vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Podemos ver que ese hombre es el Mesías. Jesús utilizó este versículo para referirse a sí mismo, como dice Mateo 26, capítulo 26, versículo 64, y también Lucas 21, 27, y también Juan capítulo 1, versículo 51. Las nubes del cielo presentan como divino al Hijo del Hombre. Y a través de la Biblia las nubes representaban su majestuosa y también su sobrecogedora presencia. La gloria de Dios que es mostrada también apareció en una nube como en Éxodos 16:10 y 19:9 durante lo que era la entrega de la ley en Sinaí. Daniel presenta las características de los fieles de Dios en este libro. Y el libro de Daniel es un libro de la fidelidad en la prueba, sufrimiento y la salvación por Dios. El autor, como habíamos dicho anteriormente, el profeta Daniel, es uno de la nobleza de judíos. Algunos han argumentado, ¿verdad?, que varios autores contribuyeron al libro y luego reunido en un solo coherente en los tiempos de los macabeos en el 167 antes de Cristo. El libro da el testimonio de que el autor, el mismo libro habla que el autor es Daniel. Hay testimonio de este libro también en Ezequiel 590 antes de Cristo, en Ezequiel 14, 14, 20 y 28, 3. Y el testimonio de Jesús en Mateo 24, 15, que también nos hace conexión con este libro. El texto de Daniel fue escrito en dos idiomas, hebreo y también arameo. Eh, Acá que muestra, ¿verdad?, lo que son los fieles de Dios. La estructura de Daniel, capítulos 1 hasta el capítulo 6, son narraciones que demuestran la soberanía de Dios, los fieles de Dios. Y capítulo 7 hasta el capítulo 12 son textos apocalípticos, que asimismo demuestran lo que es la soberanía de Dios, las visiones de Daniel independientemente. Un libro apocalíptico, tiene obras apocalípticas, fueron escritas en tiempos de persecución. También comunica sus mensajes a través de símbolos y visiones y se sellaban y guardaban hasta el tiempo de su cumplimiento. Muchas veces era lo que, ¿verdad?, veíamos. Normalmente, el libro apocalípticos eran seudónimos y el autor usaba otro nombre de un gran antepasado, pero este no es el caso con Daniel. Daniel utilizó su propio nombre. También el libro es un libro profético. Sabemos y repasamos que la palabra profecía es el acto de comunicar las palabras de Dios a una audiencia en el tiempo presente de esa audiencia. Ocasionalmente, pero no siempre, los mensajes proféticos contienen elementos del futuro. Vemos Daniel 12:4, donde tenemos que, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, como podemos ver acá. La fecha del libro, 560 antes de Cristo, aproximadamente, pero algunos han argumentado una fecha como para el 165, 68, 164 antes de Cristo, que fue el tiempo disculpa, el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Daniel se presenta como una persona viviendo en el reino de Babilonia y los medo-persas. Y en la lista del canon hebreo, Daniel aparece en la categoría llamado Escrituras, y esto se refiere con los libros de los Job, Salmos, Cantar de los Cantares, Ruth, Esther y etcétera. Así que es mencionado junto con estos otros libros en lo que es el canon. Los propósitos de Daniel pues fue demostrar que Dios es soberano sobre los reinos de la tierra, animar al pueblo de Dios, seguir siendo fieles a Dios en medio de persecución. También demostrar que Dios tiene poder para salvar a aquellos quienes permanecen fieles en la dificultad y
El plan de Dios se está llevando adelante, aunque no siempre parezca ser así. Vemos también en la época de Daniel que estaba pasando, hubo un cautiverio en Babilonia y hubieron tres deportaciones diferentes. Las fechas claves tenemos 605 antes de Cristo, Daniel 1:1, cuando habla del año tercero del reinado de Joacim y el rey de Judá, el año 597 antes de Cristo, Segunda de Reyes 24 del 12 al 14. Vemos aquí a Ezequiel y 10,000 judíos son llevados presos a Babilonia. Y en el año 586 antes de Cristo, Segunda de Reyes 25 del 1 al 8, Jerusalén es destruida y todos son llevados a Babilonia. Solo quedan algunos pobres para cuidar las viñas. Entonces, los reyes de Daniel, tenemos acá los que pasan en el tiempo, ¿verdad? Que están dirigiendo, gobernando en el tiempo de Daniel. Tenemos a Nabucodonosor desde el año 605 hasta el año 562 antes de Cristo. Los capítulos 1 hasta el capítulo 4 nos muestran este es el tiempo babilónico. También continúa luego con Nabonido Belsasar, que es del 556 hasta el 539 antes de Cristo, capítulos 7, 8, 5, 7 y 8. Y luego capítulos 6, 9 al 12, que ya eso ya termina cubriendo todos los libros de todos los capítulos del libro. Tenemos también a Ciro y a Darío, los años 539 hasta 530 antes de Cristo, que es el tiempo de los medo-persas. Entonces, ¿cuáles son las lecciones importantes del libro? Y ya con esto terminamos el resumen, ¿verdad? Daniel expresa una fe profunda en Dios en los peores de los tiempos. La fidelidad a Dios siempre es el paso correcto, aun si esto lleva al sufrimiento, porque Dios nunca abandona a la persona fiel, aun si sufre la muerte, y la justicia de Dios y su amor, disculpe, siempre triunfan. Entonces, a veces, ¿verdad? Podemos decir, pues yo conozco la historia, pero hay que entender, hermanos, que el final de la historia ya también es conocido. Y es que Cristo tiene la victoria. La semana pasada nos habíamos quedado hasta el capítulo 7, comenzando el capítulo 7 de Daniel. Así que le voy a pedir a donde se encuentran, si pueden buscar sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 7, para que así podamos mirar entonces en este momento, continuar desde el versículo número, desde el versículo número 4 del capítulo 7 de Daniel. Sigue con toda libertad y ábralo, ¿verdad? Ábralo ahí mismo en su Biblia y téngalo listo para que así podamos mirarlo juntos. Capítulo 7 versículo 4. Vamos a leerlo para repasar. Tenemos acá, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Puede anotar, hermanos, ahí no vamos a leer todas estas citas, pero Jeremías 48:40, Ezequiel 17:3 y Habacuc 1:8 nos da un poquito de información acá. Ahora tenemos que mirar, ¿verdad? Que el león con alas de águila representa a Babilonia. Con sus conquistas rápidas, se han recuperado de las ruinas de Babilonia estatuas, hermanos, de leones que tenían alas. Así que esto que está mirando, que está siendo mencionado aquí, ha sido encontrado arqueológicamente probado. Luego el oso, que continúa luego más adelante, el oso que devoró al león es el imperio medo-persa. Y las tres costillas que son mencionadas luego, que estaban en su boca, representan la conquista de los tres enemigos principales. Luego también se menciona lo que es el leopardo. El leopardo es Grecia.
Sus alas hablan de la rapidez de la campaña de Alejandro Magno, cuando conquistó mucho del mundo civilizado en 4 años, el 334 hasta el 330 antes de Cristo. Las 4 cabezas del leopardo son las 4 divisiones del imperio griego después de la muerte de Alejandro. Entonces, la primera bestia es un león con alas que simboliza Babilonia. Vamos a ver y a poder comparar aquí lo que nos dice Jeremías capítulo 50. Si alguien lo encuentra primero que yo, puede activar su micrófono y leer. Jeremías 50, 43 y 44. Dice así. Oyó la noticia del rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me reemplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Así que esta es la primera cita que podemos ver acá en Jeremías, alineada, ¿verdad? Acá con esta lectura. Y también podemos leer en Ezequiel, capítulo 17, versículo 3 y versículo 12, si alguien lo encuentra y lo quiere leer. Yo lo quiero buscar, disculpe. Y adelante, Santiago, Ezequiel 17, Ok. versículo Versículo 3 y el 12, por favor. 11 y 12 me dijo, ¿no? Disculpe. No, el 3 y el 12. El 3 y el 12. Sí. Eh, el número 3 dice, y dirás así, ha dicho Jehová el Señor, un gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas, de diversos colores, vino Líbano y tomó el cogollo del cedro. Y el 12 me dice, ¿no? Sí, 12, por favor. 12. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Entonces, prácticamente, gracias, Santiago, lo que estamos mirando acá, estamos viendo, ¿verdad? La función que tienen estos simbolismos, estas representaciones, estas visiones que tiene Daniel y cómo se conectan a las diferentes naciones, a las derrotas y los eventos que pasan con estas naciones. Entonces, así como el oro representa al rey de los metales en la tradición judía, el león es el rey de los animales y el águila es el rey de las aves. Entonces, cuando se hace esta ilustración, así prácticamente es la manera que lo procesan los que están viendo esto. Seguimos entonces. Mirando acá. eh, Regresando en Daniel, si vamos unos 2 capítulos más y luego seguimos con el versículo 5, capítulo 4, versículo 16, 28 y 34 dice así. Daniel capítulo 4, 16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. ¿De quién estamos hablando en esta cita? Estamos hablando de Nabucodonosor. Vamos a hablar un poquito más de él en unos momentos. Versículo 28 dice, todo esto, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.
Y el versículo 34, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hermanos, ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Alguien sabe, antes de darle un poquito de información de la biografía de él? ¿Alguien sabe qué le pasó a Nabucodonosor? Bueno, vamos a ver acá. Así que un poquito de la biografía de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un líder mundial que se dijo que tendría más cooperación de los pueblos que conquistaba si les permitía mantener a sus dioses. Entonces, cuando iba a conquistar, como ellos tenían sus propios dioses, bueno, ellos, vamos a tomar control, pero que sigan con sus propios dos dioses. Tomaba sus tierras, saqueaba sus riquezas, controlaba sus vidas, pero permitía que adoraran a sus ídolos. Y a veces él mismo los adoraba también. El plan de Nabucodonosor funcionó bien con una notoria excepción. Cuando conquistó la pequeña Judá, se enfrentó a un Dios que demandaba adoración exclusiva, no una parte de la que se daba a otros dioses. En un sentido, Nabucodonosor siempre había podido gobernar a los dioses. Este nuevo Dios era diferente. Este se atrevía a proclamar que había hecho de Nabucodonosor todo lo que era. Uno de los más grandes conquistadores de la historia fue conquistado por su creador. La Biblia nos permite notar las formas en que Dios trabajó con Nabucodonosor. Le permitió victorias, pero para cumplir los propósitos de Dios, le permitió llevar a los mejores líderes judíos, quien cambiaría la vida asimismo del rey. Permitió que Nabucodonosor viviera 7 años. Preste atención aquí, esta es la parte que resume más que nada uno de los eventos más impactantes en su vida, que viviera 7 años de locura antes de ser restaurado en el trono. Le demostró al rey quién era de verdad el jefe real. Estas lecciones están muy claras para nosotros en la actualidad debido a nuestro lugar en la historia. Cuando nuestra atención la enfocamos en nuestra propia vida, no podemos ver la forma en que Dios está trabajando muchas veces. Mi Pero, pastor, disculpe, tengo una pregunta. sí, adelante. En esta, en la época del rey Nabucodonosor, disculpe que el nombre es medio difícil para mí. eh, Daniel pertenecía al ejército de él, pertenecía a la realeza de él. ¿Qué posición era la de Daniel? Disculpe, que eso es lo que no tengo bien claro. En ese tiempo, en esa época. Sí, así que si buscamos en el libro, en Daniel capítulo 1, ahí está la respuesta. Que nos muestra en el capítulo 1, ¿verdad? Que él sirvió como uno, Ajá. si se acuerdan de los sátrapas, de los magos, él fue uno de los consejeros del rey. Oh, ok. No perteneció a la armada, a la milicia, no. La parte de decir como que estaba luchando en guerra, no, No, oh, no. ok. Él fue Un sabio, consejero. ¿verdad? Consejero. Entonces, si se Oh, acuerda, ok. Santiago, para reiterar, ¿verdad? Recuerda que cuando había tenido el sueño, Ajá. ¿verdad? Ahí le pregunta a los adivinos, a los sabios, a todos, a los consejeros, y dice prácticamente que Ok. si no le revelan cuál había sido el sueño, los iban a matar a todos. Ujú. Entonces, El sueño, sí, perdón, el sueño es que hay un árbol, ¿no? Y da sombra a muchos. Ese es el sueño, ¿verdad? ¿O no? no, si se acuerda, el sueño fue el que miramos la semana pasada, donde estaba la estatua y estaba la estatua con diferentes elementos que había sido creado. ¿Verdad? Que tenía la Ah, ok, cabeza de ok. hierro, que tenía los pies, ¿verdad? Con una mezcla, Oh, tenía bronce. listo. Sí, entonces, El, disculpe, mi pastor, lo que sí, pasa es que empecé a investigar en algo, ¿no?
Yo puse en Google qué le pasó a Nabucodonosor, perdón. Disculpe si le puedo leer algo pequeño. No, sí, Eh, adelante. ah, La parte del árbol que usted está hablando, ¿verdad? No es el sueño que estábamos hablando inicialmente, ese es el capítulo 4 que ahí sí, ¿verdad? Se menciona esa parte. Pero adelante, comparta, no se preocupe. oh, gracias. Sí, eso era lo que estaba un poco confundido. Gracias. Bueno, básicamente sobre eso, porque dice según el libro de Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tuvo un sueño en la que veía un gran árbol que daba sombra y alimento a muchos, pero que luego era cortado. El profeta Daniel interpretó el sueño y le advirtió que el árbol representaba al propio Nabucodonosor. Por su orgullo Dios lo humillaría, perdería la razón y sería apartado de la sociedad humana. En efecto, como castigo, tiempo después, mientras el rey se llenaba de orgullo diciendo que todo su reino era fruto de su propio poder, Dios cumplió la advertencia. Nabucodonosor perdió la razón, vivió como un animal durante 7 años o 7 tiempos, más o menos, comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío y su cabello creció largo como plumas y sus uñas como garras. En la restauración, cuando Nabucodonosor finalmente reconoció que Dios es el soberano, recuperó su razón. Fue restaurado como rey, alabó y glorificó a Dios. Reconoció que el poder humano depende de Dios. Eso. Gracias. No se preocupe, no. Muchas gracias, pues. em, es un resumen prácticamente lo que nos acaba de compartir. Ahí, ¿verdad? Que es la parte que le estoy leyendo aquí un poquito de lo que es la biografía de Nabucodonosor. Vamos a escuchar un poquito de eso. Am, Esta parte que le estaba compartiendo acá. am, Sí, yo me confundí, disculpe no, por no, lo no del se sueño. preocupe. Puntos fuertes de Nabucodonosor, cosas positivas y logros, ¿verdad? Él fue el más grande de los reyes babilónicos. Se le conoce como un constructor de ciudades Oh, también. Fue uno de los gobernantes extranjeros que Dios utilizó para cumplir su propósito. Ahora, ¿cuáles fueron debilidades y errores de Nabucodonosor? Se creía un Dios y lo persuadieron para que se construyera una estatua que todos debían de adorar. Entonces, ¿qué termina pasando? Que se volvió extremadamente soberbio, orgulloso, lo sabía correcto. todo. Y esto le llevó literalmente a un ataque de locura, no figurativamente hablando, como que se volvió loco así que parecía que estaba loco. No, literalmente, hermanos, llegó un momento que así fue. Tuvo la tendencia a olvidar las demostraciones del poder de Dios, de que fue testigo. ¿Qué aprendemos de la vida de él? Aprendemos que la historia registra los hechos de los siervos de Dios dispuestos y de los que sin querer le sirvieron de herramienta. Aprendemos también que la grandeza de un líder se ve afectada por la calidad de sus consejeros. Si tenemos dos consejeros Correcto. buenos, ¿verdad? Y dos consejeros malos, y al escucharle a los cuatro nos dejamos llevar de los dos consejeros malos, vamos a terminar viviendo una vida donde tomamos decisiones que no son las apropiadas. Conflicto, va a haber Va a conflicto, haber un ¿no? conflicto. Y lo que podemos ver es que una lección grande es que la soberbia que no se domina es autodestructiva a la larga y a la Ujú. postre. Entonces, podemos ver acá, podemos ver acá que la profecía entonces se cumplió en el momento de la vida de Nabucodonosor, en que perdió la razón, hermanos, por 7 años. En ellos él estuvo encaminando, estuvo encadenado y literalmente, hermanos, estuvo viviendo afuera, como estuvo viviendo él prácticamente como si fuera un animal. Y en este, figurativamente hablando, utilizando el vocabulario que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Y de las profecías, de los mensajes y el simbolismo, ¿verdad? El hecho de que el capítulo 4 nos habla de Nabucodonosor como un árbol, lo que compartió nuestro hermano Santiago, dice el versículo 11 del capítulo 4, por ejemplo, dice, crecía este árbol y se hacía fuerte
y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en el alimento para todos. Debajo de él ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Pero vamos entonces, ¿qué pasa? Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, podemos ver aquí, hermano, que tristemente la altivez, la soberbia de Nabucodonosor le llevó del versículo 12, el 11 y el 12 que le leí, ¿verdad? Ser este árbol fuerte, ¿verdad? Que era respetado, que era admirado, que tenía fama, popularidad, valor, importancia en la sociedad, a literalmente terminarse siendo un animal, literalmente, prácticamente. No que era un animal, pero actuar como prácticamente como un animal que estaba encadenado, porque perdió prácticamente su sentido común de cómo funcionar. Entonces, ¿qué significa esto? Como dice aquí, que durante este periodo sus alas fueron cortadas. ¿A qué se refiere las alas, verdad? De poder estar afuera y poder exponerse, poder alcanzar cosas. Ahora, sin las alas que son cortadas, es humillado por causa de su soberbia. Pasa el tiempo profetizado, le fue devuelto el corazón de hombre y recuperó el juicio. Pero ¿cuándo es que pasa esto? ¿Cuándo es que él reconoce prácticamente y regresa entonces en sí y recupera su juicio? Ahí está la clave. Se humilló. Y esto seguimos con la visión de las 4 bestias. Entonces, Daniel 7:5, regresando al capítulo 7. Seguía aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia de la visión, entonces, como oso, tiene un lado del cuerpo más alto que el otro, y lleva 3 costillas en la boca, que equivale, representa el reino Media y Persia. Ahí está, como decimos, ¿verdad? Medio Persia. Ahí está. Era en verdad 2 reinos, pero había uno que era más fuerte que el otro, unidos en la conquista. ¿Y cómo vemos esto? Pues podemos ver que el mismo oso tiene un lado más alto que otro. Vamos a leer en Isaías 13, 17 y 18. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer con toda libertad. Isaías 13, 17 y 18 dice así: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Y el 18, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. O
Entonces podemos ver ahí, ¿verdad? Lo que es la fortaleza, la lucha, la batalla y también cómo sus campañas sangrientas se registran en la historia, ya que se habla de devorar mucha carne. Sus víctimas, ¿verdad? Son tres reinos diferentes, el reino de Lidia, Egipto y también de Babilonia, que representa estas tres costillas. Así que hermano, no sé si hasta este momento que estamos viendo, ¿verdad? Todos estos libros, mirando lo que son diferentes profecías, simbolismo, representación, alguien tenga algún comentario o alguna pregunta, ya que si usted coge el libro, hermano, y se pone a leerlo así nada más, el libro de Daniel lo lee de principio a fin, se va a dar cuenta que va a faltar contexto para poder visualizar y hacer las conexiones con todo lo que es mostrado. Así que por eso es tan importante mirar la Biblia a la luz de la Biblia. Cualquier comentario, hermanos, pregunta. Sí, mi pastor, Sí, disculpe, aquí quería decir algo, un comentario. A mí, de la pequeña lectura que pude encontrar sobre el libro de Daniel, que tuve la oportunidad de compartirla con usted, lo que me llamó la atención es cuando él, por su desobediencia, orgullo, soberbia, ¿no? Todo eso, pierde la razón, ¿no? Y la razón física, se podría decir, ¿verdad? Total. Y comía hierba con los bueyes. O sea, pienso yo, ¿no? Prácticamente cuando tú te alejas de la bendición de Dios, de la protección de Dios, quedas a la, se podría decir, sin protección. Y para añadir algo más, yo pienso que estaba como endemoniado, ¿no? Pienso yo, es mi opinión. si en ese momento, si podemos ver acá, eh, mismo No lo cap- dice la Biblia, es mi opinión, ¿no? Al decir que comía hierba con los bueyes, pasaba afuera, y su cabello creció largo como plumas y sus uñas como garras, ¿no? Em, sí, entonces estamos mirando acá lo que es el capítulo 4 versículo 33, ¿verdad? Vamos a mirar aquí un momentito. Am, dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierbas como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Así que prácticamente si vamos a mirar eso, tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Que su cuerpo se estaba adaptando a lo que es el ambiente en el cual estaba conviviendo y al adaptarse, ¿verdad? Su cuerpo pudo experimentar quizás un cambio para poder fortalecerse el propio cuerpo, para poder subsistir ahí en esa, donde se encontraba en este momento. Entonces, la parte, cuando usted dice verdad, en cuanto quizás si estuviera endemoniado o no estuviera endemoniado, tenemos que entender una cosa, hermano. Está la posesión de demonios y está también cuando una persona se descuida
y da cabida al pecado también. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, humíllate y yo te exaltaré. La palabra no dice prácticamente lo opuesto, pero podemos nosotros deducir. Si yo me humillo, seré exaltado. Si soy exaltado, seré humillado. Y en el caso de Nabucodonosor, desde el mismo mensaje que recibe de parte de Dios, y no solo eso, pero mira acá lo que dice el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo que había todavía pasado experimentando esto, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Entonces hay que mencionar un punto grandísimo, importantísimo de esta parte, de ese versículo del capítulo 4, y es el hecho de que él experimentó lo que él experimentó, pero él conocía quién era Dios. Y aún sabiendo quién era Dios en un momento dado, él, se enfocó, ¿verdad? Totalmente en su yo. Y su yo prácticamente se terminó convirtiendo, ¿verdad? En lo más importante para él. Entonces, de igual manera, en nuestra parte, nosotros elegimos si nosotros nos postramos delante de Dios, no nos postramos delante de Dios, si nos damos, vamos a decir, ¿cómo podemos decir esto? Si nos damos más de lo que nos corresponde, vamos a decirlo así de esa manera. Hay una cosa, hermanos, que es el orgullo. Esa palabrita es una palabra, la soberbia es una palabra que la pasamos a veces por alto. Yo soy tan orgulloso que no lo puedo ni reconocer. ¿Verdad? Hay personas que dicen, ¿usted es orgulloso? No, 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 no. Yo soy una persona humilde. Y soy tan humilde que tengo que reconocerlo para que sepan cuán orgulloso soy de ser yo humilde. Y a veces, hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, yo darle un elogio a usted por usted hacer algo bueno para Dios. Si yo digo, por ejemplo, vamos a decir que Maribel, vamos a decir que Maribel limpió la iglesia y quedó muy bonita, muy limpia. Y él se dijo, Maribel, buen trabajo, le quedó maravilloso, ese es Maribel. Dice, ah, muchas gracias. Y sin Maribel darse cuenta, uso esto como un ejemplo inventado porque esto no ha pasado, pero entonces empieza como a echarse aires de altivez porque hizo algo lo cual en los ojos del ser humano puede llevar a admiración. En el hecho en el caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor no solamente, ¿verdad? Es que era una persona, un ser humano, sino que él era también un rey. Habíamos estudiado anteriormente, hermanos, que los reyes se veían ellos mismos y la gente los miraban como qué. ¿Alguien se acuerda? Un rey muchas veces era comparado con un qué. ¿Alguien se acuerda? Con Dios. Con Dios. Con, Pero con D minúscula. Era visto tipo como un dios, como estaba el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la cosecha y el dios, en este caso, ¿verdad? Nabucodonosor, con una D minúscula, técnicamente. El ejemplo que les había compartido es que eran tan espirituales, entre comillas, y tan perfectos, entre comillas, que al emitir una ley, disculpen, como era emitida por este Dios, entre comillas, no la podían anular, porque como un Dios va a establecer algo que luego tenga que ser corregido.
para que veamos cómo le miraban a ellos en la sociedad. Entonces, Nabucodonosor, estando en un lugar donde podía vivir todo eso, donde tenía ese peso, donde sentía que tenía ese valor frente a la sociedad, la altivez era bastante grande. Entonces, se muestra esa segunda bestia. Seguimos, próxima parte, el versículo 6. Vamos a ver qué pasa. Daniel capítulo 7, versículo 6. Dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esto también puede ver más en el versículo 12, habla un poquito más de esto. Cuando dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, ahora mismo vemos acá que esta tercera bestia de la visión es un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas. Hermanos, pueden mirar esta imagen que fue aquí hecha, ¿verdad? Por el creador de esta presentación. Creó, ¿verdad? O consiguió esta imagen. No sabemos exactamente, pero es la mejor manera que Daniel pudo describirlo para nuestro entendimiento. ¿Y qué representa? El reino de Grecia. Al mando de Alejandro Magno, Grecia derrota al imperio medo-persa y se transforma en una potencia. Al morir Alejandro, sus 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se reparten los territorios conquistados durante el esplendor griego. Así que 4 cabezas, 4 alas, 4 generales. Entendiendo y refiriéndose a cuando hacen la repartición de los territorios, estos territorios también que están incluidos en esta sección. Entonces, capítulo 7, versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4 bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces, estos 10 cuernos los estaríamos explicando, ya que también hay mucha información aquí en cuanto a esto. Ese es el capítulo 7. Vamos a leer el 23 y el 24 del capítulo 7 cuando dice, dijo así, la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Manos, esto puede ser contrastado, comparado, vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 17. Si alguien lo encuentra primero que yo, me deja saber. Apocalipsis 17, Lo encontré. Versículo. versículo 12, por favor, Santiago. Listo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces también podemos buscar en Apocalipsis 13:1. 13:1. Ok, ya lo tengo. ¿Lo quiere leer, por favor? Ok. Me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Gracias. Y también el último, el capítulo 18, versículo 10, 17 y 19 dice así. El capítulo 18, versículo 10 dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. El versículo 17 y 19 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y el 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que la tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Así que, ¿qué nos muestra, hermanos, todo esto? Que esta cuarta bestia es tan terrible que no se parece a ningún animal conocido. No se puede, ¿verdad?, como hacer una comparación. Es extremadamente fuerte y destructora. Y en su cabeza hay 10 cuernos. Estos 10 cuernos, como dijimos, ¿verdad? Se refiere a los reinos, refiriéndose a Roma. Estos 10 cuernos son 10 reinos que forman a partir de un imperio. Entonces, en el siglo quinto después de Cristo, el imperio romano se divide y dividirá en 10 partes diferentes. Entonces, vemos acá algunos de los 10 cuernos, los 10 reinos que dan origen a los pueblos modernos, ¿verdad? Haciendo énfasis en lo que es Roma. De Roma, hermanos, es prácticamente como un árbol genealógico, ¿verdad? Que salen de acá todas estos lugares. Y posiblemente, hermanos, ustedes hayan escuchado anteriormente esto, los sajones, de los sajones, que he escuchado anglosajones, literalmente, ¿verdad? Se refiere ahí a donde van los ingleses, de los francos, los franceses, de los alamanes, que es alamaní, vienen los alemanes, de los visigodos, que hemos escuchado también, los españoles, de los suevos, los portugueses, de los lombardos, los italianos, de los burgundios, los suizos, también de los vándalos y ostrogodos, pues ellos terminan desapareciendo. Así que 10 cuernos, 10 reinos representados. Entonces, el cuerno pequeño, ¿verdad? Lo que hace es que confirma que este poder aniquila a 3 de estas naciones bárbaras. En el año 493 después de Cristo, Érulos, en el 534 después de Cristo, Vándalos, y en el año 538 los ostrogodos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un tiempo en específico. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Ezequiel 4. ¿Lo Okay. tienes, Santiago? Sí. ¿Me escucha? ¿Sí Sí, me escucha? adelante. Oh, ya, sí. Ezequiel 4, 5 y 6, por favor. Listo. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, perdón, 5 y 6 me dijo, ¿no? Sí, por favor. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Excelente. Entonces podemos ver acá, en esta sección acá, que
se puede ver literalmente el lugar donde termina entonces cayendo acá cuando habla de la cuarta bestia. No era una potencia mundial que Daniel pudiera reconocer, pero representaba entonces Roma, como vimos anteriormente, y los tiempos finales. Muchos eruditos de la Biblia creen que los cuernos corresponden a los Correcto. 10 reyes que gobernarán así mismo brevemente, que van a estar gobernando brevemente antes de que Dios establezca su reino eterno, como dice Apocalipsis 17:12 cuando estuvimos leyendo. Entonces estos 10 reyes todavía no han subido al poder cuando Juan registró su visión en el libro de Apocalipsis. El pequeño cuerno es un futuro gobernante humano. Se puede hacer quizás referencia eh, a lo que es aquí un gobernante humano o lo que sería el anticristo. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice así. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Se acuerdan qué es la apostasía? La verdad, no. Me olvidé. Apostasía se refiere al abandono del camino hacia Dios, abandono de Dios. Literalmente nosotros conociendo, tornando nuestra espalda y abandonando el camino de Dios. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso lo acabamos de ver también en Daniel 7:25, Daniel 8:25, Daniel 11:36 también, Daniel 3, Apocalipsis 13:5. Y podemos ver acá que en este momento a través de la historia ha habido individuos que han epitomizado lo malo y han sido hostiles a todo lo que Cristo representa. Estos anticristos, con S, ¿verdad? Diciendo generalmente hablando, literalmente utilizando la frase anticristo, la palabra anticristo como personas que han estado anticristo, en contra de Cristo, ¿verdad? En este caso, han existido en generación y continuarán su obra de maldad. Entonces, justo antes de la segunda venida de Cristo, se levantará el hombre de pecado. Este es el hijo de la perdición. Este es un individuo, uno. No todos estos anticristos que se dicen de personas que han estado antes, que han estado, ¿verdad?, en contra de Cristo. Estamos hablando de uno. Y este individuo es el hombre del pecado, el hijo de perdición. Un individuo realmente maligno. Será la herramienta de Satanás, equipado con el poder de Satanás, como dice el capítulo 2:9. Vamos a leerlo en Segunda de Tesalonicenses, dice así. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo, ¿verdad?, que hay profecías de lo que está de por venir. Hay veces que la gente dice, pero ¿y qué es esto? Que Satanás, que si esto y que si lo otro. Hermanos, está siendo presentado porque son las profecías de lo que nos espera. Y podemos ver acá también que este hombre sin ley será el anticristo. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, sin embargo, porque es peligroso etiquetar a cualquier persona como el anticristo y tratar de predecir la venida de Cristo basada en estas suposiciones. Pablo menciona al anticristo no para que podamos reconocerlo específicamente, sino para que podamos estar preparados para hacerle frente a todo lo que amenaza a sí mismo nuestra fe. Si nuestra fe es fuerte, no tenemos por qué temer lo que esté por delante, porque sabemos que este hombre sin ley ya ha sido vencido por Dios. No importa cuán poderoso llegue a ser o cuán terrible parezca nuestra situación,
Dios está bajo el control de todo y será victorioso, hermano, sobre el anticristo. Así que, ¿qué podemos ver acá? Hermanos, muchos detalles, ¿verdad? Es un periodo de tiempo. Estamos hablando que llegará entonces a regir las características del cuerno pequeño, y creo que con esto nos da tiempo para terminar en el día de hoy. Daniel 7, 8, 19, 20, 21, 25. Ya leímos Daniel 7, 8. No lo Ujú. leímos, déjenme lo voy a leer. Tenemos que leer estos versículos para entenderlos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, hay que entender que cómo podemos nosotros imaginarnos esto cuando no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Versículo 19, 20. Dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. El versículo 20 hasta el 25 dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21, y veía yo este cuerno que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despezará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y el último versículo, el 25, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo. Así que, hermano, vamos a parar entonces hasta ahí en este momento. La semana que viene continuamos con las características del cuerno pequeño, y viendo un poquito aquí lo que es la segunda venida de Cristo y elementos de lo que es el anticristo. Amén. Bueno, hermanos, así que vamos a orar, y cualquier pregunta, comentario, la preparamos para la próxima semana. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, estudiando y escudriñándole de una manera, Señor, eh, profunda. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a continuar haciendo las conexiones y que nos deje el entendimiento. Te pedimos, Padre, que podamos asimismo continuar creciendo y desarrollando hambre de tu palabra. Guíanos, guárdanos, Señor, y que tu palabra se mantenga iluminando nuestro camino diariamente. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones Amén. a todos, Gracias, mi y pastor. hablaremos pronto. Dios Thank you. los guarde. Amén. Gracias. Amén.